Seguimos entonces en este estudio de teología sistemática y bueno, haciéndonos algunas de estas preguntas sobre qué es la teología, sobre cómo la estudiamos y creo que estas cosas son importantes para estableciendo algunas bases, algunos cimientos para ahora sí poder avanzar y creo que está bueno poder comenzar ahora este momento, este video, esta clase con esta pregunta de en qué se diferencia el estudio de la teología con el estudio de otras ciencias naturales. Y con esto de otras ciencias naturales nos referimos a las ciencias que solemos mencionar, ¿no? La biología, la física, la química, este tipo de ciencias que forman parte de la naturaleza y que se rigen bajo las leyes de la naturaleza y el método científico. Que es algo que vamos a estar viendo. Entonces, medio acá, a modo de resumen, podemos ver estos 5 puntos. El tema de los paradigmas, ahora vamos a ver lo que son los paradigmas, el tema de la importancia de que Dios no cambia, y el tema de para qué nos sirve entonces estudiar teología, el tema de la profundización de los conceptos, qué significa esto, y también cuál es el problema de las teologías nuevas. Pero mira, vamos a poco, vamos del comienzo. Lo primero que tenemos que estar pensando es el tema de que las ciencias naturales o en las ciencias naturales se descubren cosas nuevas a través de observaciones de fenómenos nuevos. Hablábamos del método científico, que es este método a través del cual se van desarrollando estas ciencias que se basa en observaciones. Uno va observando fenómenos y va describiendo, va elaborando hipótesis. A partir de las hipótesis y sus comprobaciones se van elaborando teorías y después con algunas de estas teorías que son prácticamente indiscutibles, después se formulan lo que se les dicen, ¿no? Las leyes de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, las leyes de la física y todo lo demás, como por ejemplo las leyes de la termodinámica que las estableció Newton. Si no me equivoco, no es lo mío, no es mi tema, pero creo que va por ahí. Y ahora vamos a ver un ejemplo de lo que pasa cuando la ciencia sigue observando y llega a un punto que pueden empezar a aparecer fenómenos nuevos, cosas que por algún motivo antes no se habían llegado a observar. E imagínate que una nueva observación de algo lo que causa es te causa una diferencia. Es decir, este fenómeno que hasta ahora no lo habíamos observado nos da un resultado distinto a todas las hipótesis y a las teorías que nosotros teníamos y a las leyes que habíamos formulado. Cuando todo parece encajar, estas leyes, estas teorías y estas leyes sobre cómo funciona la vida, cómo funciona la física, cómo funcionan las matemáticas, cómo funciona la biología, lo que se termina formando es un paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de entender, es un marco dentro del cual nosotros entendemos estos ciertos fenómenos y observaciones y le podemos dar este cierto tipo de respuestas o de explicaciones a ciertas cosas. ¿Qué pasa? Si de repente comenzamos a observar algo completamente nuevo, algo completamente distinto, lo cual no nos permite explicarlo con esas teorías o con esas leyes, se tienen que empezar a formular hipótesis nuevas que expliquen este fenómeno nuevo pero además sí o sí tiene que contemplar todos los fenómenos anteriormente observados. Esto lo que lleva es a que se pueda terminar dando un cambio de paradigma. O sea, se tiene que establecer un nuevo paradigma que ahora puede explicarlo todo con nuevas teorías, con nuevas leyes, etcétera, etcétera. Un ejemplo de cómo pasó, mencionaba recién cómo la física, hasta a partir de Newton, con las leyes de Newton que tanto conocemos, que tanto hemos estudiado y todo, se pensaba que esto era todo lo que había, que todo en la física se podía explicar por estas leyes básicas que Isaac Newton había establecido. Y a esto se le llama la época de la física newtoniana. Hasta que ¿quién llegó? Llegó Albert Einstein, y él empezó a observar cosas, a hacerse preguntas sobre la luz y la velocidad de la luz y lo que pasaba aquí y allá, y empezó a hacer teorías. ¿Y con qué salió Einstein?
con la teoría de la relatividad, que bueno, no nos vamos a poner a estudiar eso, pero básicamente empezó a observar fenómenos nuevos o a hacer postulaciones matemáticas sobre fenómenos nuevos que las leyes de Newton no las podían explicar, y por tanto él empezó a crear sus propias teorías, sus propias leyes sobre ciertas cosas que demoraron muchos años y todo en ser comprobadas, pero finalmente ahora se habla de que el modelo de Einstein reemplazó el de Newton, y ahora, hasta hace pocos años, está habiendo un nuevo cambio de paradigma que tiene que ver con todo lo que es la física cuántica, y cómo hay cosas de la física cuántica que no pueden ser explicadas incluso por las leyes o por las postulaciones, las teorías que llegó a dar Einstein. Entonces, un ejemplo capaz medio complicado, pero se entiende, ¿no? Nosotros tenemos un entendimiento de algo, y si empezamos a tener nuevas observaciones de cosas que son completamente distintas, debemos buscar formas de explicar todas estas situaciones de una manera que todo tenga sentido. Estos son los cambios de paradigmas. Ahora, lo punto número 2. ¿Qué es lo que pasa en la teología? En la teología hay constantemente una atracción, al igual que en las ciencias, de descubrir algo nuevo, de buscar cosas nuevas, de ver cómo podemos llamar la atención, novedades, ideas que parezcan revolucionarias, que esto nunca se ha dicho antes. Pero debemos tener cuidado con quienes quieren reinventar la rueda, con quienes quieren aparecer con nuevos paradigmas de entender la teología, por lo tanto nuevos paradigmas de entender a Dios. ¿Por qué? Porque la teología es distinta. Dios no cambia. Nosotros sabemos por la palabra de Dios de que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre y por los siglos. Y además que la revelación que nosotros tenemos de Dios, la revelación, la forma en la que Él se ha revelado a nosotros, es la misma. Eso tampoco cambia. Entonces ya tenemos esta revelación hace 2000 años, ya se cerró el canon, que más adelante vamos a hablar del tema del canon, ya tenemos la Biblia, la palabra de Dios, su revelación específica. Entonces es muy difícil que nosotros podamos decir que tenemos un cambio de paradigma. ¿Qué es lo único que cambia? ¿Por qué es que hay diferencias? ¿Por qué es que hay diferentes denominaciones, gente que cree diferentes cosas? Porque Dios no cambia, su revelación no cambia, pero los que cambiamos somos nosotros, que somos los observadores, los que formulamos estas formas de interpretar y de entender la palabra de Dios. Esto ya hablamos en otros videos anteriores, pero bueno, a veces nuestras interpretaciones diferentes pueden llegar a tener que ver simplemente con el hecho de querer justificar alguna de nuestras conductas, algunos de nuestros pecados. A veces simplemente tiene que ver con costumbres que teníamos que no nos permiten ver la palabra de Dios de manera objetiva. Y bueno, y esto nos pasa a todos, pero sí es interesante justamente poder observar las diferentes esferas de la teología, que ahora después las vamos a repasar, que nos ayudan a ver si no nos ha salido nada demasiado loco y demasiado raro. Entonces lo que sucede es que si alguien está reinventando la rueda en la teología, tenemos buenas razones para dudar. Entonces, ¿para qué? Si decimos que no puede haber cambios de paradigma, si decimos que siempre Dios es el mismo y que su revelación no cambia y ya la tenemos hace mucho tiempo, ¿para qué estudiar teología? Bueno, la razón principal por la que estudiamos teología es para ser instruidos por Dios y poder crecer en obediencia a Él. Para ser instruido por Dios y crecer en obediencia a Él. Ahora, los avances, porque sí hay avances, sí hay nuevas cosas en teología, ¿no? Sigue habiendo gente que escribe libros nuevos, sigue habiendo reflexiones nuevas, y esto tiene que ver con varias cosas, y está bien que esto sea así. Entonces, los avances que se pueden dar en teología son profundizaciones de conceptos, avances en la traducción o descubrimientos arqueológicos que no nos dan un nuevo paradigma, pero nos ayudarán a profundizar y afirmar el conocimiento que nosotros ya tenemos disponibles. O también personas que logran contextualizar mejor el texto de la revelación de Dios a nuestra época. Tenemos justamente uno de los peligros es hacer al revés. A veces esta gente que quiere reinventar la rueda es cuando quiere forzar nuestro contexto, nuestra sociedad, nuestra cultura a la palabra de Dios. Pero si lo hacemos al revés, la sociedad sigue cambiando, las situaciones son distintas y siempre hay una necesidad de poder aplicar correctamente la palabra de Dios a nuestro contexto. Y por último, ¿cuál es el problema de los grandes cambios o de las teologías nuevas que vemos hoy? Es que
La realidad es que muchas de estas grandes cosas nuevas que nunca se vieron en 2000 años de historia, pero de repente han surgido en los últimos 50, 60, 100 años, o mucho menos reciente, todavía quizá en los últimos 10, 15, 20 años, es que la realidad es que la gran mayoría están impulsados por las nuevas filosofías de este mundo secular y quizá por estos intentos de armonizar las escrituras con filosofías modernas o querer imponer nuestra forma de ver el mundo, la forma de nuestra sociedad o las corrientes o los pecados actuales de moda a la palabra de Dios. Como cuando la palabra de Dios dice, bueno, a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno. Bueno, entonces cuando queremos conformar eso a la palabra de Dios, ahí es que a veces aparece gente que dice, todo lo que entendimos siempre en la palabra de Dios está todo mal, tenemos una nueva forma de hacerlo. Ahí es cuando hay que abrir los ojos y tener cuidado. Entonces por eso decimos que ser teológicamente conservador suele ser lo más seguro. Pensá igual, usa tu cabeza, estudia las cosas por vos mismo, aprende a interpretar las escrituras y llega a tus propias conclusiones. No simplemente creas algo porque te lo dijeron, pero la realidad es que es un buen filtro como para saber. Y por eso es que están estas tres esferas de la teología dentro de lo que es el estudio teológico. Entonces las tres esferas ya por arriba lo habíamos mencionado, pero vamos a ver cómo esto ayuda con este tema de no salir con cualquier disparate y que nuestras observaciones sean coherentes con la palabra de Dios y con la revelación que Dios nos ha dado. Uno es el tema de, lo tenemos por acá, la teología bíblica, la teología histórica y la teología sistemática. Entonces, la teología bíblica se ocupa de recorrer la Biblia estudiando lo que la misma Biblia dice sobre un tema a través de esta revelación progresiva, de cómo Dios no nos tira todos los conceptos sobre un tema en Génesis 1, sino que Dios se sigue mostrando y se sigue revelando y nos sigue mostrando más de Él a lo largo de las Escrituras, hasta llegar, obviamente, hasta Jesús mismo, su máxima expresión de revelación, y después lo que el Espíritu les fue enseñando y dirigiendo a los apóstoles, que el conocimiento que les daba para dirigir la iglesia y para todo lo demás, un montón de cosas que a nosotros nos son de muchísimo provecho. Entonces esto es importante. Después está la teología histórica. ¿De qué se encarga la teología histórica? Es el estudio de la historia del desarrollo teológico, o sea, cómo ciertos temas, cómo ciertas preguntas, cómo ciertos debates se han ido desarrollando a lo largo de la historia, que es lo que los padres de la iglesia, esto nos referimos con los padres de la iglesia, es a los primeros líderes prominentes de la iglesia global que estuvieron ahí en los primeros siglos después de los apóstoles, que fue lo que ellos escribieron, aunque sus escritos no sean inspirados, pero es importante prestar atención y ver cuáles eran los debates que sucedían en esos momentos, a quienes se les declaraba hereje y por qué se decía que tal persona estaba completamente equivocada y qué era lo que decían esas personas, porque muchas de las herejías de hoy en día en realidad no son nuevas tampoco, han aparecido en diferentes momentos de la historia y ya han sido rebatidas. Entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos ahí. Entonces es muy útil cuando aparecen justamente estas nuevas doctrinas, el hecho de ver por qué fueron rechazadas. Y la teología histórica considera teólogos de todas las épocas, de los credos, también considera los concilios y también se analizan esto, cuáles son las discusiones que ya ha habido a lo largo de la historia. Y por último está esta teología sistemática, que es un poco este intento que estamos, es lo que estamos estudiando ahora, de poder sistematizar, de poder organizar el conocimiento y ya las conclusiones y las formas de entender ciertos temas y ver un cierto tema, qué es lo que dice toda la Biblia sobre esto, aquí y allá y todo lo demás. Entonces, si nosotros consideramos estas tres áreas de la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática, vamos a tener un buen paradigma, vamos a tener un buen encuadre para poder analizar las diferentes posturas y todo lo demás y no irnos de repente hacia cualquier disparate. Eso es algo que realmente puede ser algo muy, muy bueno. Muchas gracias por colgarte y mirar este video, llegaste hasta el final. Esta es una colección de videos de entrenamiento que estuve haciendo para la iglesia, así que si querés seguir avanzando en este curso de teología sistemática y otras cosas más que tenemos por delante, suscríbete, dale like, compartilo y estate atento que próximamente se vienen más videos.